Escucha la naturaleza con Ornitronic. Hoy yo les voy a platicar acerca de un trabajo eh, que el doctor Fernando González García, adscrito al Instituto de Ecología, el doctor Celis Murillo, que en ese entonces estaba adscrito a la Universidad de Illinois, y un servidor que en ese entonces estaba adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana. Un trabajo que hicimos de comparación de métodos de muestreo eh, para, eh, para describir comunidades de aves. El título de esta charla es Puntos de conteo o grabaciones sonoras. He ahí el dilema. Y bueno, voy a empezar con la presentación de manera formal. A manera de introducción, pues tenemos que detectar los patrones, es decir, las regularidades que suceden en la naturaleza, así como entender los procesos que determinan la distribución y abundancia de los seres vivos, son los principales objetivos de la ecología. Es decir, a eso nos dedicamos de manera formal los ecólogos. La ecología se puede estudiar a diversos niveles, a nivel de individuo, a nivel de poblaciones y a nivel de comunidades. Este trabajo pues es un trabajo de ecología de comunidades y vamos a definir a una comunidad en un sentido ecológico como un conjunto de dos o más especies que viven en un lugar y momento determinado. Ahí toman en la presentación, pero básicamente si hay un conjunto de especies que comparten un mismo tiempo y un mismo espacio, pues estamos hablando de una comunidad. Y pues los ecólogos, para estudiar a las comunidades, utilizamos métodos de muestreo o métodos de campo, que pues básicamente nos permiten hacer pues deducciones a partir de unos pocos datos o muchos datos colectados en campo, tomando en cuenta que pues es imposible contar o medir a todos los organismos presentes en un lugar. Entonces nosotros desarrollamos técnicas de campo para estimar de manera certera la diversidad y la composición de las comunidades. Y bueno, estos métodos de campo, bueno, son varios, todos hemos escuchado acerca de el uso de redes niebla, por ejemplo, para estudiar a las comunidades de aves. Sin embargo, hay un método que pues a lo largo de la historia ha sido el más usado en el estudio de la diversidad biológica de aves, bueno, en este caso, y es el de puntos de conteo. Es un método muy sencillo. Simplemente consiste en que nosotros vamos a campo, a sitios determinados a priori, como parte de un estudio de campo o a un muestreo, y ahí nos paramos en un sitio determinado con ayuda de binoculares y con libreta de campo para registrar tanto el número y la identidad de las especies de aves presentes en ese sitio, como sus abundancias, es decir, cuántos individuos de cada especie existen. Y aunque este método pues suena y es en el papel muy sencillo, a la vez es muy complejo de realizar, sobre todo en ecosistemas complejos como los bosques tropicales, pues este método nos ha ayudado a obtener una gran cantidad de información a lo largo del tiempo acerca de cuestiones tan importantes como el efecto de las actividades humanas en las comunidades de aves o el valor de conservación de las áreas protegidas, etcétera. Entonces, como ya les dije, este método ha permitido el avance del conocimiento, especialmente de zonas tropicales. Sus ventajas son su sencillez, su versatilidad, que se pueden usar en muchísimos ambientes, y pues en el sentido estadístico son muy convenientes, ya que generan, si son parte de un buen diseño de muestreo, pues generan datos que cumplen con muchos supuestos o con varios de los supuestos para realizar eh, análisis estadístico, además de que optimizan el tiempo y el esfuerzo. También el dinero, ¿no?, dedicado a una investigación, pues siempre estos son recursos limitados. Sin embargo, también tiene
sesgos o desventajas. Por ejemplo, que hay una diferencia en la detectabilidad de las especies. La detectabilidad, pues, básicamente es cuando alguien va a campo y pues puede percatarse de la presencia de una especie dado que está ahí, ¿no? Entonces muchas veces vamos a campo y registramos muchas especies y otras que están presentes pues no las logramos detectar, ya sea porque pues nosotros no las vimos, no las escuchamos, había mucha vegetación o por características de las aves que muchas veces son silenciosas, que son muy huidizas, etc. Entonces también tenemos un sesgo debido a la diferencia entre observadores. Si un día va un observador muy experimentado a un sitio, pues será que registre más especies que si al otro día mandamos al chico nuevo de servicio social que va aprendiendo y entonces seguro va a registrar menos especies. Y bueno, pues también como parte de este sesgo, pues hay errores en la identificación, ¿no? Yo puedo ir a campo y escuchar que un ave es de la especie Piranga rubra y al otro día puede ir Esaú y decir que no, que era Piranga ludoviciana. Y, y pues estos son errores debidos también a la diferencia entre observadores. Por otro lado, tenemos un método que es incipiente. Yo creo que se ha usado de manera pues más regular en los últimos años debido pues obviamente al mayor desarrollo tecnológico y la mayor accesibilidad de las nuevas tecnologías que nosotros en este trabajo llamamos método bioacústico y que básicamente es la grabación de paisaje sonoro. Recuento, o más bien recordando un poco, un paisaje sonoro es el conjunto de sonidos o de energía sonora emitido por los elementos que constituyen un paisaje o que se encuentran en un determinado lugar. Entonces, el método bioacústico se ha popularizado, como les decía, gracias al desarrollo tecnológico, aunque sobre todo en los trópicos, en donde pues siempre vamos un poco atrasados o muy atrasados con respecto a países del norte, de zonas templadas. Pues aquí apenas lo estamos empezando a explorar, pero pues básicamente pues es incipiente aún, ¿no? Las ventajas de este método es que puede ser realizado por gente poco experimentada, es decir, gente que apenas inicie en el estudio de las aves, pero que sea entrenada para operar estos dispositivos tecnológicos, grabadoras, micrófonos, etcétera, pues puede obtener datos muy útiles para realizar un trabajo bastante riguroso y de buena calidad. Entonces también tenemos que el método bioacústico nos permite realizar un registro permanente de las especies. Ya sabemos que si las grabaciones en zonas naturales llevadas a cabo con equipo de alta calidad tienen las características necesarias para, es como por ejemplo el lugar en donde grabamos, el ambiente, notas biológicas, etcétera, con el tiempo se pueden volver muy, muy importantes porque pueden adquirir valor documental, un valor tan alto como el que tienen los especímenes de colecciones biológicas o de museos. Y también se conoce que por medio de este método bioacústico es posible detectar especies raras, especies que vocalizan muy poco, especies que se esconden cuando va llegando un observador, etcétera, ¿no? Sin embargo, también tiene sesgos o desventajas. Uno de ellos, pues, es que tiene problemas con la estimación de las abundancias relativas. Es relativamente complicado saber si escuchamos dos vocalizaciones en una grabación, pertenecen al mismo individuo o pertenecen a dos individuos distintos. También tiene problemas cuando vamos a grabar en sitios en donde existe mucho ruido, todo aquel sonido. Bueno, ruido, pues también es un concepto un poco relativo, ¿no? Pero toda aquella energía sonora que no sea de nuestro interés, pues la podemos considerar como mucho ruido. Bueno, ruido también sería como la música de reggaetón, ¿no? Para muchos, pero para otros pues, puede tener un valor, pues un valor, ¿no? Puede ser de interés, pero el ruido, pues son eh, todos esos sonidos que no nos interesan en una grabación, como las ciudades, avenidas muy transitadas, en el ruido de los coches, pues dificulta que nosotros grabemos
pues a las aves que están presentes. Y sobre todo, bueno, esto de equipo y análisis de grabaciones costosos, pues este trabajo lo hicimos por ahí del 2013 y sorprendentemente la tecnología ha avanzado muchísimo. Hay dispositivos portátiles de alta calidad a bajo costo que se están haciendo cada vez más accesibles. Entonces, pues estamos por observar también un boom, me parece, en el uso de los métodos bioacústicos para hacer estudios de grupos biológicos. Y bueno, el objetivo de este trabajo pues fue realizar una comparación entre los puntos de contacto de parámetros que son pues básicos para describir a una comunidad biológica, en términos de diversidad, de especies detectadas, probabilidad de detección y ocupación de claves específica que nosotros hicimos, es decir, la descripción de la comunidad. Hicimos una comparación entre métodos, puntos de conteo contra método bioacústico, tomando en cuenta que la literatura ha encontrado que las evidencias son contradictorias. Unos trabajos dicen que son mejores los puntos de conteo, otros que son mejores las grabaciones bioacústicas, y hay otros que dicen que si combinamos los métodos, pues podemos obtener mejores resultados. Bueno, cuanto a los métodos, este estudio lo realizamos en el santuario de bosque de niebla que rodea el Instituto de Ecología en Jalapa, en Veracruz. Este sitio es una reserva natural administrada por el INECOL, que mide alrededor de unas 40 hectáreas, y en donde el tipo de vegetación dominante es el bosque mesófilo de montaña, un ecosistema que ya sabemos que está amenazado globalmente, y que en el sitio, en el santuario del bosque de niebla, se encuentra pues en su sesión secundaria. En algunos lugares pues ya bastante crecida la vegetación. Entonces, básicamente a lo largo de un sendero colocado un sitio que iba a través del bosque mesófilo de montaña del santuario, establecimos 10 estaciones separadas por al menos 250 metros entre sí para asegurar la independencia de nuestros registros de aves. Y visitamos cada una de estas estaciones 3 veces cada 20 días en la interfaz invierno-primavera entre los meses de marzo y abril del 2013. Entonces, cada una de esas 3 ocasiones que fui a campo, fui con mis binoculares, mi libreta, etcétera, y también con el equipo bioacústico que se encuentra en ese recuadro de en medio, que consistía en un sistema SRS, cuyas especificaciones están en el artículo de Celis Murillo 2012, y que consistió en un arreglo de 4 micrófonos omnidireccionales, cada uno apuntando a un punto, valga la redundancia, cardinal, y separados por una lámina. Estos 4 micrófonos fueron montados en un tripié, y estos micrófonos los conectamos a una grabadora Marantz con 4 canales independientes. Y entonces lo que hacía yo fue llegar a la estación, armar rápidamente el sistema, montarlo y grabar ahí por 5 minutos. Y en los mismos 5 minutos, pues yo me puse a hacer los registros de aves, tanto las especies, la identidad de las especies, como sus abundancias relativas. En este estudio solamente incluimos los datos de paseriformes, es decir, todas las aves canoras, y afines como palomas, pájaros carpinteros, colibríes, excluyendo acuáticas y rapaces, debido a que estos métodos de muestreo que nosotros utilizamos pues no fueron adecuados o no son adecuados para determinar las abundancias relativas de esos grupos de aves. Todas estas
yo visité estas estaciones desde el amanecer hasta 3 horas después, en buenas condiciones meteorológicas, sin viento, perdón, o con poco viento, y eso sí, sin lluvia. Y bueno, no me voy a detener mucho en los análisis estadísticos, pero utilizamos, como ya les decía, pues herramientas estadísticas que todos los ecólogos de comunidades utilizamos, que si hay algunos escuchando, pues ya estarán ya haciéndose una idea de lo que es un estimador de riqueza. Cuando nosotros vamos a un sitio y observamos especies, pues estamos conscientes de que no registramos a todas las especies que están presentes en ese sitio. Entonces, con base en los datos que nosotros obtenemos, es posible utilizar técnicas estadísticas para poder saber cuántas especies más hay o cuántas especies hay en realidad en el sitio citamos. Entonces utilizamos estimadores de riqueza, en este caso uno basado en abundancias de especies, para comparar el número de especies registradas en cada estación. Utilizamos una prueba T de Wilcoxon para muestras pareadas, para utilizar grabaciones de referencia, es decir, yo me entrené escuchando cantos previos de las especies que ya sabíamos que habitaban en el santuario. Pues utilicé 2 bases de datos, la base Xenocanto, que es un repositorio con un montón de cantos de aves de todo el mundo, muy completo y de libre acceso, y también la biblioteca de sonidos de las aves de México, cuya sede está precisamente en el INECOL, en Jalapa, Veracruz, para hacer los análisis de los sonidos de aves digamos ya en el trabajo de escritorio. Utilicé para visualizar esos sonidos, utilicé el software Audacity. Y también calculamos la probabilidad de encuentro interespecífico como una medida de la diversidad, y también esquematizamos las curvas de rango abundancia para ver de manera gráfica la estructura de la comunidad, y por medio del software Presence calculamos tanto la probabilidad de detección como la ocupación. Creo que se está trabando un poco el audio, Omar. Si nos podrías repetir lo último, por favor. Para aquellas personas que nos... simplemente no voy a ahondar más en estos métodos, solamente que utilizamos métodos estadísticos para describir a la comunidad o los datos que nosotros obtuvimos por medio de cada uno de los métodos de muestreo, y para intentar saber cuál de los 2 métodos será mejor para estudiar a las aves. No sé si se me escucha. Sí, si pudieras repetir un poquito lo último, porque se fue como la señal un poco, se cortó. Gracias. Ok. Bueno, decía que utilizamos todos estos estadísticos para describir a las comunidades de aves y para saber qué datos por grabaciones acústicas eran mejores para hacer estudios ecológicos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a los resultados. Me avisas. Sí, como en cuanto a los resultados, un poquito. Por medio y se vuelve a trabar, me dices. Y en cuanto a resultados, obtuvimos que por el método de puntos de conteo de especies observadas, obtuvimos 32 especies. El estimador de riqueza nos dice que en el sitio había unas 34 especies y tuvimos 6 singletons. Estos son las especies representadas por exactamente un individuo en la muestra, y 3 doubletons, especies representadas por exactamente 2 individuos en nuestra muestra. Estos valores, singletons y doubletons, son importantes porque utiliza el estimador de riqueza para decirnos
pues cuántas especies habría en realidad en nuestros sitios. La eficiencia de muestreo, es decir, la relación entre especies observadas y estimadas, expresada en porcentaje, fue del 94% para puntos de conteo, y la probabilidad de encuentro interespecífico, que es una medida de diversidad, fue de 0.94%. Este valor de PEI, que aparece ahí en la tabla, si es de 1, es la máxima diversidad de especies, y si es de 0, es que solamente que nuestra comunidad está representada por una sola especie, ¿no? En nuestra muestra. Por el pronóstico, que observamos 37 especies, 5 más que en los puntos de conteo. Nuestro estimador de riqueza nos dijo que con esos datos que podría haber unas 44 especies, al menos en nuestro sitio. Tuvimos 9 singletons y 4 doubletons, una eficiencia de muestreo del 84% y una probabilidad de encuentro interespecífico de 0.96, que pues si nuestro método es demasiado bueno, nosotros esperamos que la eficiencia de muestreo expresada en porcentaje se acerque al 100%. Y si combinamos los datos provenientes de ambos métodos, tenemos que observamos 38 especies. El estimador dice que en nuestro sitio habría unas 40 especies y 15 singletons, 7 doubletons. La eficiencia de muestreo mejoró pues muy sensiblemente con respecto a los puntos de conteo, fue de 95% y una probabilidad de encuentro interespecífico de 0.95. Lo que podemos ver en este cuadro pues es que el desempeño de ambos métodos por separado pues es en términos de especies observadas fue mejor el método bioacústico, y cuando combinamos los dos métodos pues eso nos da una eficiencia de 95%, que pues es un poquito mayor que si usamos los dos métodos por separado. Obtuvimos 35 especies residentes todo el año y 3 especies residentes no reproductivas, o lo que llamaríamos migratorias. Los singletons, es decir, las especies representadas por un solo individuo, con ambos métodos fue el arremón virenticeps, la piranga rubra, especie migratoria, y el trogón collaris. Singletons, especies pues que solo encontramos sola vez por medio del de puntos de conteo, fueron el Pitangus sulfuratus, Euphonia irundinacea y Empidonax occidentalis. Y los singletons en método bioacústico, pero no en puntos de conteo, fueron el Melanerpes aurifrons, el Trogon caligatus y Piaya cayana. Estas especies pues fueron las más raras, o las que menos registramos en nuestro muestreo. También tenemos que no hubo diferencia significativa entre el número de especies registrados por... o sea, básicamente registramos el mismo número de especies en cada punto, tanto por el puntos de conteo como el método acústico. Y pues nos muestra de los pares que nuestras dos muestras son iguales y de 0 si son muy diferentes. En este caso el valor de 0.77 nos indica que los datos que obtuvimos por cada uno de los métodos por separado pues fueron muy parecidos. Igual con las curvas de rango abundancia, muy parecidas, tanto utilizando los métodos por separado como cuando los combinamos, con las mismas especies dominantes, ¿no? La urracapea, el Chlorospingus flavopectus, el Luis gregario, la paloma rollera y el Trepatroncos grisicapillus, todos fueron dominantes cuando utilizamos pues tanto los métodos por separado como juntos. Recuerdo que en la introducción les decía que el método bioacústico pues es especialmente problemático para establecer las abundancias relativas de las especies, y en esta diapositiva nos podemos dar cuenta que pues el método bioacústico también nos puede arrojar buenos datos sobre abundancias relativas de las especies, o sea, el número de individuos de cada especie. Bueno, no me detengo mucho. Probabilidad de detección, la probabilidad de que cuando un observador va
al campo detecte una especie, dado que ésta se encuentra ahí. Y la ocupación, pues la proporción de área ocupada por una especie. Son dos parámetros que también son muy utilizados para, pues para describir a las comunidades de aves. Entonces, básicamente una concordancia entre los valores calculados por cada uno de los métodos y los dos métodos combinados. Vamos a la discusión. Ambos métodos, como les decía, tuvieron un desempeño similar, que básicamente es adecuado con eficiencias de muestreo muy altas, del orden de 89, 94, 95%, aunque la información generada varió ligeramente. Tuvimos que, en términos de eficiencia o completitud de muestreo, los puntos de conteo fueron más efectivos, como lo encontraron Hutto y Stutzman, trabajando en bosques boreales de Norteamérica, y encontramos también que el método bioacústico nos permitió hacer más registros exclusivos y adicionales. Básicamente lo que nos permitió es detectar de mejor manera a las especies raras, como también ya han encontrado otros investigadores que han hecho comparaciones de este tipo. Y encontramos que las ventajas de utilizar ambos métodos combinados fue una mejor estimación de la diversidad, estructura, composición, probabilidad de detección y ocupación fueron muy similares. Bueno, básicamente lo que encontramos es que tanto el uso de las dos técnicas por separado como del método combinado, pues nos arrojó pues parámetros muy similares, ¿no? Sin embargo, los hallazgos de este trabajo sugieren que en el, en el estudio de comunidades de aves, ambos métodos se desempeñaron de manera muy similar, aunque bueno, también tenemos que recalcar que la escala espacial y temporal que utilizamos fue muy pequeña, es decir, realizamos este estudio en un área de 40 hectáreas y solamente realizamos 3 visitas. Sin embargo, pensamos que si aumentamos el esfuerzo de muestreo, es decir, que si vamos a visitar los sitios de manera más frecuente o realizamos más visitas y esto lo hacemos en áreas más grandes, pues también podemos obtener buenos resultados, y que esta combinación de métodos incluso podría servirnos para realizaciones rápidas de la biodiversidad. Estos son estimaciones precisas en intervalos de tiempo relativamente cortos. También me parece que un problema que detectamos en este trabajo es que en la temporada de migración pues puede haber un alto número de especies que solamente registramos una sola vez, y eso puede tener efectos cuando utilizamos los estimadores de riqueza, porque pues nunca vamos a alcanzar pues buenas eficiencias de muestreo, porque pues estos estimadores son muy sensibles a los singletons, es decir, a las especies representadas por un solo individuo en la muestra. Entonces pensamos que el método bioacústico puede ser especialmente problemático cuando en temporada de migración, cuando muchas especies van de paso. Como ya les decía, encontramos una consistencia en los parámetros de la comunidad. El método bioacústico en temporada reproductiva pensamos que puede ofrecer buenas estimaciones de las abundancias relativas de las especies, lo que también nos permite hacer buenos análisis ecológicos. Como ya les decía, estos métodos combinados pueden ser una buena opción, en el sentido de que pueden funcionar como métodos de evaluación biológica rápida. Y finalmente resaltamos las ventajas del método bioacústico, que es un método no invasivo, a diferencia de otros como el uso de redes niebla, ¿no? En donde manipulamos a los ejemplares. Pues el método bioacústico es no invasivo, reduce sesgos en la identificación, ya que si los grabamos y después vamos al laboratorio a analizar esas muestras, pues ahí es más probable que
que identifiquemos de una manera más certera las especies. Y como ya les decía, que los registros grabados, los sonidos grabados pueden ser usados posteriormente con fines de entrenamiento, con fines de investigación y con fines de educación. Nosotros sugerimos que el método bioacústico debe generalizarse como una opción complementaria al de los puntos de conteo, y ojalá que a través del tiempo en los protocolos de, pues tanto de estudios académicos de aves como en estudios de ciencia comunitaria o de ciencia ciudadana, pues se puedan ir incorporando las grabaciones de paisaje sonoro para conocer mejor a las comunidades ecológicas. No solamente, como yo decía, de aves, sino de anfibios, de insectos. Es muy importante salir a grabar y pues que esas grabaciones sean de buena calidad y que puedan ser utilizadas después. Y bueno, este trabajo lo publicamos en la Revista Mexicana de Biodiversidad. A quien le interese leer sobre el tema, pues está ahí de libre acceso. Y también para la gente que pues está iniciando en la bioacústica, esto de los paisajes sonoros, el año pasado, o no sé si este año, salió un artículo de divulgación que el doctor Fernando González y yo escribimos para la revista Ciencia y Desarrollo, llamado Paisajes Sonoros y Bioacústica, la fascinación de lo intangible. Y pues también lo pueden leer para un poco más de lo que hacemos los investigadores. Y bueno, también esta presentación pues se suma a la condena generalizada por el asesinato pues artero y cobarde en Oaxaca, en donde ahora mismo resido, del estudiante Augie Roy, un futuro biólogo y ambientalista de la Sierra Sur de Oaxaca. Entonces, esta presentación que sirva también como un llamado de pues una exigencia para que haya justicia y se castigue a los responsables de este crimen. Y esta presentación pues también es a la memoria de este chico estudiante del ITBO allá en los valles centrales de Oaxaca. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahí está la dirección de contacto por si me quieren escribir, y